Hola, bienvenido al canal Salud Mental Positiva. Quédate hasta el final del video para conocer qué es el índice IQ para medir la inteligencia. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte próximos videos. Sin más, comencemos. Desde hace muchos años se ha intentado clasificar a las personas en diversas categorías de inteligencia a través de la observación del comportamiento en la vida cotidiana de las personas. Es impresionante que eso ocurría incluso antes de que se inventaran las pruebas de cociente intelectual. Esas otras formas de observación del comportamiento siguen siendo importantes para validar las clasificaciones basadas principalmente en los resultados de los exámenes de inteligencia. Pero, ¿qué son esas pruebas que mencioné? Pues veamos. El término cociente intelectual fue empleado por primera vez por el psicólogo de la Universidad de Breslavia, William Stern, en 1912. Su finalidad fue dar nombre a un nuevo método para puntuar los resultados de las primeras pruebas de inteligencia para niños, desarrollados por Alfred Binet y Theodore Simon a principios del siglo XX. Los psicólogos franceses antes mencionados publicaron en 1905 la prueba llamada Edad Mental. La puntuación en la escala de esta prueba de Binet-Simon revelaría la edad mental del niño. La medida de la inteligencia consistía en la división de la edad mental entre la edad cronológica y se multiplicaba el resultado por 100, dando como resultado el mencionado cociente. El psicólogo estadounidense Lewis Terman, de la Universidad de Stanford, revisó la prueba de Binet-Simon y se modificó el nombre por escala de inteligencia Stanford-Binet en 1916. Se convirtió en la prueba más popular de los Estados Unidos durante décadas. Aunque aún se emplea habitualmente el término coeficiente intelectual para referirse al resultado de una prueba de inteligencia, la puntuación de las pruebas empleadas hoy en día, como la escala de Wechsler de inteligencia para adultos, se basa en la proyección del rango medido del sujeto en una campana de Gauss formada por la distribución de los valores posibles para su grupo de edad, con un valor central de 100 y una desviación estándar de 15. En términos generales, los valores mayores de 100 están por encima de la media, mientras que los valores menores de 100 están por debajo de la media. Pero la desviación estándar hace que las personas con puntuaciones entre 85 y 115 se consideren puntuaciones dentro de los márgenes. Por ejemplo, una persona con un coeficiente intelectual de 90 está por debajo de la media, pero dentro de la desviación estándar prevista. Además, distintas pruebas pueden tener distintas desviaciones estándar. Las puntuaciones medias para muchas poblaciones han tendido a subir una media de 3 puntos por décadas desde principios del siglo XX, con la mayoría del incremento acumulado en la mitad inferior de la curva del coeficiente intelectual. Este fenómeno se conoce como efecto Flynn. Existe controversia sobre si este incremento estable se produce por un aumento real de las habilidades intelectuales en dichas poblaciones o si se debe más bien a problemas metodológicos con las pruebas pasadas o presentes. Pero sea de la manera que sea, el incremento es real. Pero eso no es todo, claro que no. Seguro a lo largo de tu vida has hecho varias de estas pruebas de inteligencia. En casi todas las etapas educativas se suelen hacer test de inteligencia y las empresas también lo suelen hacer en algunos procesos de selección. Pero, ¿son realmente útiles estos test de inteligencia? Lo cierto es que existen discrepancias entre los especialistas que defienden que la inteligencia es algo demasiado complejo como para medirlo con este tipo de pruebas, y por lo tanto, estas no son fiables, y otros que al contrario, sí defienden su utilidad. Sin duda, un test de inteligencia no va a poder medir todas las habilidades y las inteligencias que tiene una persona. Sin embargo, es una de las herramientas que tenemos para medir y comparar su inteligencia, aunque sea de una forma sesgada. Pero, ¿cómo miden el coeficiente intelectual? El coeficiente intelectual o cociente intelectual es una cifra con la que medimos la inteligencia de cada persona. Para conocer esta cifra se realizan unas pruebas en las que se mide por una parte la edad mental y por otra la edad cronológica, y a partir de estos datos se calcula el coeficiente intelectual. Como había explicado antes, para medir el cociente intelectual se suelen plantear una serie de pruebas en las que se incluyen problemas de todo tipo,
de lenguaje, espaciales, matemáticos y lógicos. Los resultados obtenidos se valoran con respecto a los resultados obtenidos en una determinada población, teniendo en cuenta su edad cronológica y las limitaciones madurativas de ésta. Sin embargo, debo aclarar que el cociente intelectual es solo un número que nos sirve para comparar el resultado que se ha obtenido con la media de una población de una determinada edad. De esta forma, podemos determinar si el coeficiente intelectual está dentro de unos valores que consideramos estándar, si destacamos y, de ser así, en qué medida, o si por el contrario nos cuesta un poco más que al resto de personas de la misma edad. Algunos autores consideran que el cerebro humano es lo suficientemente complejo como para no poder medir la inteligencia con un único factor, pero otros consideran que tiene gran valor predictivo en términos de rendimiento académico o laboral. Recientemente, Nassim Taleb, quien considera el coeficiente intelectual como un ejemplo de pseudociencia, negó su validez estadística. Como respuesta parcial a estas críticas, las pruebas de inteligencia suelen ser más complejas y aportan otros estimadores, aparte del coeficiente intelectual que es necesario valorar. Pero, como hemos dejado claro anteriormente, la inteligencia se ve englobada dentro de muchos rangos y características diferentes, determinando cómo se calcula el coeficiente intelectual. Aunque hay diferentes pruebas para saber el coeficiente intelectual, se suele utilizar uno de los test más conocidos, las escalas Wechsler. En el caso de los adultos, se utiliza el Wechsler Adult Intelligence Scale o WISE, y en el caso de los niños, el Wechsler Intelligence Scale for Children o WISC. La prueba WISC está dividida en 4 tipos de ejercicios que nos ayudarán a medir la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria operativa y la velocidad de procesamiento. Las características de la prueba WIS para adultos son similares a las realizadas a los niños, aunque se añaden algunas pruebas que proporcionan información complementaria para su análisis posterior. Sin embargo, y teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, hay muchos psicólogos que afirman fuertemente que la inteligencia realmente no puede ser medida, o al menos no con un solo examen, ya que ella puede presentarse dentro de muchos ámbitos y habilidades. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle clic al pulgar hacia arriba. Además, recuerda suscribirte y darle a la campanita para ser notificado de futuros videos. ¡Hasta pronto!